Para el teorema de Tales necesitamos conocer el siguiente concepto: triángulos semejantes. Se le llama triángulos semejantes a aquellos triángulos que tienen la misma forma pero diferente tamaño. En este caso nos podemos apoyar en la figura 1 y 2 que tenemos en pantalla. El triángulo 1 es semejante al triángulo 2, como se menciona en esta parte. La simbología que utilizamos para representar la semejanza es esta simbología mediante una onda, y entonces es que decimos que el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. De acuerdo a las medidas proporcionadas en la figura, podemos elaborar las siguientes fracciones que también son llamadas proporciones. Podemos decir que el lado 8 es proporcional al lado 4 y se escribe como una fracción, así como el lado 10 es proporcional al lado 5 y se escribe y se iguala como otra fracción, así como el lado 10 es a 5 y se escribe también como 10 es a 5 y que sería otra proporción. Si puedes observar, estas divisiones a su vez dan como resultado 2, 8 entre 4, 10 entre 5 y 10 entre 5. Por lo tanto, se concluye que el triángulo 1 es el doble del triángulo 2 y que es proporcional. Por lo tanto, si conociéramos también los ángulos de estos triángulos, si nos dieran los ángulos del triángulo 1, podríamos asegurar que estos ángulos son iguales a los ángulos del triángulo 2. Entonces, en conclusión, las características principales en los triángulos semejantes son que sus lados son proporcionales y sus ángulos internos iguales. Continuando con el teorema de Tales, ubicamos nuestro libro en la página 49 y trabajaremos en el ejercicio 14. Cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de sus lados, el triángulo que se forma es semejante al primero. Entonces, bien, tenemos un triángulo inicial, que es el que está marcado en azul en esta figura. Simplemente el teorema de Tales nos indica que si trazamos una recta paralela a su base, en este caso, a uno de sus lados, pero yo voy a trazar la recta paralela en cuanto a la base del triángulo, entonces esta sería la recta paralela que trazaríamos, y entonces podemos observar que se genera un triángulo más pequeño dentro del triángulo inicial, siendo así que yo separé los dos triángulos en las dos figuras que tenemos al lado, donde el triángulo principal original le llamé triángulo 1 y el triángulo que se generó con la recta paralela que tracé se generó el triángulo 2 que coloqué en color verde. Entonces te invito a resolver el ejercicio 14 generando tus dos triángulos por separado para que logres ver las medidas de cada uno y puedas generar las proporciones o aquellas fracciones que te lleven a poder concluir cada uno de los problemas. Esto es lo que se refiere a teorema de Tales. Generas un triángulo similar al inicial mediante rectas paralelas. Entonces, bien, para el ejercicio 14 nos van a solicitar encontrar en cada uno de los triángulos el valor de la incógnita. En este caso, para el ejemplo que tenemos es encontrar el valor de x. El triángulo inicial está marcado como un triángulo en la imagen principal ABC. Como te comentaba en un momento, hay que separar los dos triángulos para que logres ver concretamente las medidas de cada uno. El triángulo principal, que es el triángulo ABC, generamos las siguientes medidas. El lado que corresponde a AB se genera de la suma de x y 12, por lo tanto, por eso tenemos x más 12. Lo que respecta al lado AC, sumamos 14 y 28, que nos genera el total del lado AC. A su vez, el triángulo más pequeño que se genera, el triángulo llamado ADE, este va a tener las medidas para el lado AD respectivamente de 12 unidades y para el lado AE de 14 unidades. Siendo así que ya tenemos las medidas de cada uno de nuestros triángulos, vamos a proceder a realizar las fracciones o las proporciones correspondientes. Podemos realizarlas de tres formas, solamente mucha precaución al momento de elaborarlas, ya que tienen que ser con orden respectivamente. Entonces puedes tomar
las proporciones o los lados, los datos de tu primer triángulo y generar una fracción, es decir, puedo tomar x más 12 y dividirlo entre 42 e igualarlo a la otra proporción que sería 12 entre 14, que son las medidas del triángulo pequeño. Puedes trabajar de esa manera, solamente te recuerdo, si tomas primero el lado AB, ¿sí? Tienes que empezar en tu otra fracción con el lado AD, con el que es proporcional a, en ese orden. Si no, no vas a obtener resultados. O, en dado caso, puedes hacer el planteamiento haciendo las comparaciones con cada uno de los lados. Puedes decir x más 12 es proporcional a 12 y generar tu proporción, así como 42 es a 14 y generar la proporción. De igual manera, si lo vas a hacer es así el planteamiento, siempre mantén el orden, ¿sí? AB es a AD, como AC es a AE. Y por último, no es así rigurosamente que tienes que empezar con las medidas del triángulo mayor. Pudiste haber iniciado con las medidas del triángulo pequeño y no pasa nada, simplemente hay que llevar el orden. Nuevamente, pudiste empezar con 12, es a X más 12 y plantearlo, así como 14 es a 42 y también plantearlo. Aquí me faltó el 2, ¿ok? Entonces, pueden ser así los tres planteamientos. Una vez que ya los tengas, ¿cómo le hacemos para resolver? Cuando vimos fracciones, concluimos que los denominadores se pueden pasar cruzados multiplicando. Entonces, podemos continuar. Voy a tomar este planteamiento, aunque pues se resuelve así para cualquiera de los planteamientos que realices. 42 va a pasar multiplicando, 14 también. Entonces quedaría 14 por x más 12 es igual a 42 por 12. Y entonces multiplicamos adecuadamente y despejamos para x. Te invito entonces a que realices tu ejercicio 14 de esta manera.